de Josué en el capítulo 5 y vamos a leer versículos 13 al versículo 15. Josué capítulo 5, versículos 13 al versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Padre, gracias por esta mañana preciosa. Gracias por los hermanos que aquí nos encontramos para deleitarnos en estas alabanzas y para también, Señor, edificar nuestra alma y nuestro corazón a través de tu palabra. Permite que estemos atados a ella y que todo el bien que tú dispones para nosotros hoy podamos recibirlo y podamos sentir que tu presencia, Señor, embarga nuestra alma, nos da quietud frente a la batalla en la que estamos o en la que ha de venir. Por eso, Señor, como Josué se postró ante ti, en esta mañana también nosotros queremos postrarnos ante ti y no ante nadie más. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Queremos, hermanos, poner por título a esta palabra: visitados en la batalla. Visitados en la batalla. Todos, al estudiar esta página de la Sagrada Escritura, está hablando acerca de aquel líder que sustituyó a el gran Moisés. Moisés fue el hombre que Dios llamó. Moisés fue el hombre que Dios usó. Moisés fue el canal que Dios potencializó para que fuera hecha una realidad la liberación de la nación de Israel de aquel imperio egipcio. Y gracias al Señor, porque Dios, guiando a Moisés, pudo sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y llevarla a la tierra de Canaán, que había sido prometida por Dios a aquel pueblo. Disculpen. Pero ya después que el pueblo había sido llevado prácticamente a las fronteras, Dios llamó a su presencia a Moisés y aquel gran líder pasó a estar a la presencia de Dios. Y dice que Dios llamó a este hombre, que era un hombre sencillo, que era un hombre humilde y que era un hombre que se había dispuesto a servir a Dios y un hombre que se había dispuesto a estar apoyando definitivamente el liderazgo de Moisés. Porque Josué, como hombre de Dios, descubrió que la grandeza no estaba en Moisés, que la grandeza estaba en el Dios que había llamado y había sustentado a Moisés. Ningún líder que consideremos sea de Dios va a llamar la atención a su persona, porque en la persona del líder no hay nada más que una bendición de Dios para desarrollar una labor que Dios quiere que él desarrolle. Los líderes que se encargan de estimular el ego y de estimular que las personas lo vean como la persona que es, será usada por Dios y no él para que el propósito de Dios se cumpla, es un líder que no merece ser seguido. La palabra del Señor muestra que Josué fue levantado por el Señor para esta gran labor, porque él puso los ojos en el Dios que lo puso Moisés. Y el mismo Dios que ayudó a Moisés a sacar de Egipto a la nación, iba a ser el mismo Dios que usaría a Josué para introducir a Israel en la tierra
que Dios había prometido, tierra que fluía leche y miel. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, dijo el Señor a este gran hombre de Dios. Él era un guerrero, él era un hombre de valor, era un hombre que no tenía temor, no tenía miedo, pero no era alardoso. Él sabía que todo dependía de su confianza en el Dios que había confiado Moisés. Mi labor aquí es la misma: enseñarle a los que aquí nos reunimos que verdaderamente podamos prestar atención a ese objeto de fe que es Jesús. Y es que a través de Él y por Él podemos lograr lo que Él ha diseñado para nosotros, y lo vamos a alcanzar por su gracia y por su misericordia. Cuando pretendemos cambiar la atención de Cristo al instrumento de Cristo, ya ahí comenzamos a formar parte de las filas de un equipo que no es de Dios. Y ahí es cuando la palabra del Señor habla, y los estudios que vamos a retomar prontamente nos enseñan que juntamente con la cristiandad surgió una iglesia anticristo que ha venido teniendo una representación equivocada, demoníaca de lo que es el evangelio. Aquí este hombre de batalla, este hombre de guerra, dice que ya Josué estaba preparando al ejército, preparando el equipo para ir y enfrentar a uno de los obstáculos mayores que se presentaban para la conquista de Canaán. Dice que era aquella ciudad de Jericó. Dice que era una ciudad amurallada. Y cuando surgió el COVID, ¿qué fue lo que hicieron las entidades de salud y de los gobiernos? Cerraron todo, ¿verdad? O sea, levantaron unas murallas para que las personas no salieran, para evitar el contagio. Pero aquí este tipo de muralla era para que los judíos, el ejército de Israel no entrara. Las personas que vivían dentro de esas murallas habían escuchado que venía por ahí, por el desierto, venía una nación que traía un Dios que había desbaratado a todos los obstáculos que se presentaban para llegar a la tierra de Canaán. Y ellos, en vez de abrir los muros y en vez de decir, ustedes tienen a ese Dios que ha demostrado ser Dios todopoderoso, nosotros queremos ser parte de la bendición. No, es un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que estaba incapacitado para asumir una actitud adecuada para ser un canal de bendición. Cerraron las murallas y se protegieron detrás de ellas y creyeron que ellos iban a detener el impulso e iban a detener que el proyecto de Dios se cumpliera. Deben decirle, hermanos, lo que Dios ha prometido que hará contigo, lo que Dios ha prometido que hará conmigo, lo que Dios ha prometido que va a hacer con la iglesia, no va a haber diablo, no va a haber infierno, no va a haber Satanás que lo impida. Por muy altas que sean las murallas, por muy fortificados que sean los ejércitos, caerán. Ahora está el foro de Davos en esta semana que pasó. Saben que es el Foro Económico Mundial, donde ahí algunos presidentes de algunos países poderosos, donde se invitan a los CEOs de las grandes corporaciones, de las grandes compañías, la élite, la crema, la flor y nata del poder económico, político del mundo y militar del mundo. Ellos están desarrollando cierta agenda para lograr establecer en el mundo un poder mundial. Y el representante de la iglesia, que dice ser cristiano, dijo, no podemos evitar que esto ocurra. Por eso ellos han asumido ser parte de ese tipo de poder que se está gestando en el mundo. Y el objetivo es ahogar toda fe cristiana, genuina en el Señor, toda fe pristina en el Evangelio, para que eso no prevalezca, sino que prevalezca
lo que ellos están planificando. Eso es el muro que se está levantando en el día de hoy. Pero ese muro, como el de Jericó cayó, ese muro también caerá. Porque nosotros somos los que estamos de parte del ejército que estaba capitaneando Josué, y es el que allí se le presentó el ángel del Señor, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Qué interesante, hermanos, que estaba Josué allí, quizás parte de sus capitanes, quizás parte de su ejército, estaba descansando, pero él estaba en una posición, él estaba en un lugar en el que él estaba pensando quizás desarrollar una estrategia, cómo es que vamos a llegar. Estaba su mente allí tratando de resolver ese gran problema, por ese gran reto. Él tenía fe en Dios, él confiaba en Dios, pero era necesario una visitación del Señor. Si no, él no hubiera venido. Pero dice aquí que estando Josué cerca de Jericó, ya estaba a punto de la confrontación. Dice la palabra que se le apareció una visita allí. Qué bueno, hermano, qué bendición más maravillosa. Cuando vamos a confrontar un problema, un peligro, cuando vamos a desarrollar una batalla, nunca vamos a estar sin la presencia de Dios para enfrentarla y vencer. Yo puedo decir amén. Porque cuando nosotros estamos buscando la dirección de Dios, creyendo en las promesas del Señor, creyendo en lo que Dios va a hacer, Él va a estar comprometido con nosotros para que lo que Él prometió lo pueda cumplir. Y qué interesante, hermanos, que antes de la batalla, dice que cuando él alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada de ese y no era cualquier cosa. Y Josué se fajaba con quien fuera, pero aquel varón dice que alzó sus ojos, quiere decir de pronto vio a aquel hombre, aquel hombre con aquella espada en la mano. ¿Y qué pensó Josué? Aquí este es el primero que hay que cortarle el cuello, ¿no? Aquí se formó la bronca en este momento. Y dice aquí la palabra que Josué yendo hacia él. Eso es un hombre de fe. Si soy yo, créanme que no hay quien me aguante. Créanme que no hay quien me coja por la mano. Él se levantó y cuando vio a aquel, él estaba tan seguro de que Dios le iba a dar la victoria. Él estaba tan confiado en Dios de que no tuvo miedo. Porque la fe de Josué hacía posible que no tuviera temor frente a los enemigos. Muchos se van a presentar, pero qué hermoso es, hermano, la idea que quiero que lleven en su corazón. Dice que se levantó yendo hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es decir que Josué dijo: si tú te vas a interponer, voy hacia ti para fajarme contigo. No te tengo miedo, ¿verdad? Pero si eres de nosotros, incorpórate. Incorpórate al bando que va a pelear. Y no sabía Josué que estaba teniendo una visitación del Señor. Eso se llama teofanía en la teología, que es una manifestación sobrenatural o divina, ¿verdad?, a los hombres. Como ocurrió cuando Moisés estaba siendo llamado por el Señor, como ocurrió cuando Abraham, Lot estaba en Sodoma. Dice que el Señor se le apareció con dos ángeles y dice que salieron de allí por la mano poderosa del Señor. Hay algunas manifestaciones del Señor que ponen de manifiesto esta manera en la que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a sus hijos, a sus fieles. Él respondió, aquel príncipe dijo: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces aquel hombre que no tenía temor, desenvainar su espada y de ir y de enfrentarse con él, dice que se aquietó. Él pudo percibir la santidad de Dios en ese momento. Qué importante, hermanos, es que antes de ir a la batalla tengamos la certeza que el Señor está con nosotros. Eso es lo más importante. Frente a una tentación, frente a alguien que te está causando problemas, frente a cualquier adversidad, frente, como decía nuestra hermana ahorita en su testimonio,
Yo cuando iba para el médico tenía la seguridad que Dios iba conmigo. Y cuando llegué ahí, ya Él estaba ahí. Me gustó esa frase. Ya Él estaba ahí. Ya Dios está ahí. Pero hay que estar seguro de que Dios está ahí. Y cuando Dios está ahí, ¿qué muralla queda en pie? Ninguna, ¿verdad? Y dice la palabra aquí, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, dice, entonces Josué, postrando su rostro en tierra, le adoró. Quiere decir que esa figura que estaba ahí, ¿quién era? Era Dios mismo, ¿verdad? Era el Señor mismo que estaba allí para decirle, Josué, no tengas miedo, porque así como yo estuve con Moisés, estoy contigo. Hermano Pucho, no temas en el problema que tienes que enfrentar y la familia. Hermanos, aquí no temamos en lo que hemos de enfrentar, porque si Dios está con nosotros, dijo Pablo, entonces ¿quién está con nosotros? ¿Quién es el guapo, el maceo? ¿Quién es el ejército? No hay nada que Dios no pueda hacer para que el propósito que Él tiene contigo lo pueda cumplir. Solo tenemos qué cosa hacer. No ir con nuestra espada a pelear a lo loco, sino estar frente al Señor, humillarnos delante de Él, postrarnos delante de Él, adorarle a Él. Y en la adoración está la victoria. En esa adoración como la que estamos haciendo aquí, hemos venido para traer nuestro corazón delante de Dios. Nuestro corazón es nuestra personalidad, nuestro corazón es nuestra alma, nuestro corazón es nuestro pensamiento, es todo lo que tenemos como ser presentado delante de Dios para que Él entonces pueda obrar. Mucha gente van a religiones, mucha gente van a curanderos, mucha gente van a cosas que no resuelven problema ninguno, sino que lo que crean problemas. Pero cuando tú vas al soberano, cuando tú vas al Rey de Reyes, cuando Él sabe que tienes una bronca grande, Él quiere hacerte ver de que Él va a estar contigo. ¿Qué es lo que más te puede doler a ti hoy? ¿Qué es lo que más nos puede hacer sufrir hoy? Aún ahí está el ángel del Señor, está el príncipe del Señor. Dice aquí que el príncipe de Jehová de los ejércitos respondió a José, dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Jehová, y dice, y Josué así lo hizo. Quiere decir, el lugar donde está Dios es un lugar santo. Quiere decir que no es un lugar donde está la intriga, donde está la manipulación, donde está la confusión, donde está lo que puede después tergiversarse. No, donde está el Señor es como donde está la luz del sol ahora, que alumbra, que calienta, que disipa la duda, que nos da claridad en cuanto a la decisión que hemos de tomar. Y era necesario que Josué pudiera entender que él era quien había llamado a Moisés y le había dicho a Moisés, quita el zapato de tu pie. El zapato representa la suciedad acumulada en el día, representa lo que puede ser duda, representa lo que puede ser limitaciones humanas. Todo déjalo ahí y tú vas a ver cómo yo me voy a encargar de la situación. Solo tú tomas la espada de la mano, usa la espada y yo voy a hacer que ese filo no se acabe. El filo de la espada de Jehová no se acaba, siempre corta. Dice que la palabra de Dios es como filo, como espada de ¿qué? De doble filo. Esa espada no se amella, ese filo siempre es cortante. La espada, como palabra de Dios, siempre llega y corta en nuestra alma lo que tiene que ser quitado y libera nuestro corazón para que de él pueda surgir y brotar todo aquello que agrada a Dios y edifica a nuestra alma. Entonces, hermanos, este es un pasaje asombroso. Esto es un pasaje extraordinario que nosotros debemos reflexionar en él y cuando salgamos de aquí podamos decir, he estado en la presencia de Dios, y cuando salga de aquí pueda tener la convicción de que sigo en la presencia de Dios, y cuando llegue el enemigo pueda estar convencido de que ese príncipe de los ejércitos de Jehová no tiene la espada guardada y no está entretenido, tiene la espada afuera, tiene la espada en señal de combate, tiene la espada de que él va a desafiar a tu enemigo, porque tu enemigo va a ser el enemigo de él.
porque yo soy de los que va a pelear por la causa de Jehová. Y amados hermanos, esto es muy importante. Muchos creen que se puede vencer en una batalla sin estar preparado. Usted va al campo de los deportes. Pucho era, ustedes saben, voy a decir algo aquí, Pucho era corredor de moto. Todavía él corre, pero ya no tanta velocidad. Si él quería ganar un título, ¿qué tenía que hacer? Entrenar, prepararse, calibrar el motor, hacerlo todo bien para que pueda surtir el fruto que quiere. El deporte en todos los órdenes es exactamente igual. Tiene que haber preparación. Ningún ejército que aspira a vencer a su contrario lo va a hacer sin prepararse. Por eso hay un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, y con ello vamos a resumir lo que ya queremos que llevemos a nuestros corazones y llevamos a nuestras casas y lo presentemos como algo importantísimo, porque la presencia de Dios nunca faltará si nosotros estamos con nuestros calzados desnudos delante de Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, algo extraordinario. No, capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una batalla, hay un muro en nuestro camino. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado y hay que conquistarlas. Y el diablo quiere que esos muros de la duda, que esos muros de la frustración se interpongan para que no podamos lograr aquello que Dios nos ha prometido. Pero aquí dice que debemos tener toda la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. No son pocos los enemigos, son muchos. Mira cuánto es todo lo que está a nuestro alrededor, que no es de Dios, está contra Dios. ¿Qué dijo Cristo con respecto a eso? Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir que debemos estar bien persuadidos de que nosotros somos de los que no desparramamos, desparramamos, ¿entiendes? Nosotros somos los que estamos de parte del Señor. Nosotros somos los que estamos de parte del ejército de Josué. Vamos, Señor, contigo. Estaba Josué solo allí, pero Dios le dio la victoria y esa victoria es la que nosotros hoy, por la gracia de Dios, podemos tener. Ninguno de nosotros aquí podrá decir que cayó o perdió una batalla por causa de Dios. Si caímos o perdimos una batalla fue por nosotros, fue porque no nos preparamos, fue porque no tuvimos la visita del ángel de Jehová para ir a esa batalla. Si el Señor no está con nosotros, no echemos la pelea porque la vamos a perder. Si el Señor está con nosotros, si el Señor está por nosotros, ganaremos cualquier batalla en la cual tendremos que enfrentar. Física, espiritual, de cualquier tipo, económica, de cualquier tipo. Dios nos va a ayudar. Podemos decir amén, ¿verdad? Dios nos estará ayudando siempre. Dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. Yo creo eso, hermanos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dijo el apóstol Pablo. Debemos orar los unos por los otros. Qué bonito es aquí que podamos traer nuestros testimonios, que podamos decir gracias, hermanos, porque oraron y Dios nos dio la victoria. Gracias, hermanos, porque la muralla de la salud fue derribada y Dios nos permitió llegar a la Canaán de salud, a nuestra vida.
Por eso aquí dice este pasaje en el que hemos meditado en esta mañana, en el capítulo 6, y concluimos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Ahí no podía entrar nadie. Dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Estaba cerrado todo. Y ellos creían que estaban seguros allá adentro. El diablo le crea la fantasía al mundo, a los sistemas globales en el mundo, ya sean financieros, sean económicos, sean militares, les hace ver que detrás de esas fuerzas ellos están seguros. Y nos ven a nosotros que estamos fuera y creen que estamos vulnerables y creen que pueden hacer con nosotros lo que quieran y no harán más que lo que Dios les permita. Porque ya ellos tienen sus días contados. Nosotros, los días nuestros no son contados, porque dice el salmista que contigo moraré largos días. Representa que vamos a vivir una eternidad con el Señor. A mí me llena de gozo eso. Y dice aquí la palabra, mas Jehová dijo a Moisés, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Lindo el pasaje. Rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocina, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Qué cosa más extraordinaria. Cuando la estrategia es el Señor quien la tiene, tú solamente debes obedecer. Cuando es el Señor quien nos orienta cómo debemos encarar los problemas que vienen a nuestra vida, vamos a tener la seguridad de que triunfaremos en cada uno de ellos. El Señor en esta mañana nos ayude. El Señor en esta mañana nos fortalezca y podamos entender lo que sucedió en esta escena. Josué, este hombre que no tenía miedo, sacó su espada y pensando que era el ángel, que era un soldado enemigo, pues entonces lo retó. Y aquel ángel, aquel señor que se presentó, dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Israel. Y dice que él lo adoró. Que estemos en una posición de adoración en esta mañana. Digamos, Señor, tú has hecho de mi corazón una tierra santa. Amén. En la que tú puedas morar. Tu sangre derramada en la cruz del Calvario perdonó todos mis pecados. Porque yo quiero decirle, hermanos, donde está el pecado, no habita Dios. Dios no está obligado a hacer por nosotros nada. Dios solo obrará por nosotros y a través de nosotros si dejamos que Él limpie nuestro corazón, que Él limpie esa morada donde Él pueda vivir. Y desde ahí, toda oposición del maligno puede ser destruida y podemos sentir esa liberación. ¿Qué pasó con Jericó? Dice la palabra que cuando ellos dieron aquellas 7 vueltas y cuando las bocinas sonaron, dice que todo aquello se destruyó. Dice que empezaron a agrietarse los muros, se comenzaron a agrietar aquellas grandes torres y dice que comenzaron a caerse. Y fue destruida Jericó. Y ellos entraron, tomaron Jericó y siguieron y tomaron toda aquella tierra de Canaán que Dios le había prometido. Que en esta mañana podamos sentir que todas las bendiciones que Dios nos ha prometido, ya por la fe, nosotros las tenemos. Ahora tenemos al príncipe de los guerreros del cielo con nosotros y en nosotros para enfrentar todos estos retos y enfrentar todos estos desafíos. Podemos ponernos en pie para orar y darle gracias al Señor por esta mañana preciosa que Dios nos ha regalado. Padre, alabamos tu nombre. Te damos las gracias por la vida, oh Señor, de Josué, que desde tu temprana edad pudo estar al lado de Moisés y verte a través de este hombre. Josué pudo ver el rostro
de Moisés que resplandecía. Y él pudo ver a través de Moisés las grandes señales que tú pudiste hacer. Pero Moisés no pudo entrar a tu pueblo hasta la tierra prometida. Terminó su ministerio. Y oh Señor, aquella labor la continuó este hombre y pudo entrar a la nación, a aquella tierra que fluía leche y miel. Gracias te damos, Señor, porque eres un tipo de tu presencia. Tú viniste, Señor, a este mundo. Tú eres el príncipe, tú eres el jefe de los ejércitos celestiales. Y tú has venido. Y tú, oh Señor, todo el muro terrible del pecado levantado entre Dios y los hombres, tú lo derribaste en la cruz. Y nos has hecho partícipe de la gran victoria que tú viniste a ofrecer. Gracias por tu sangre. Gracias por el supremo bien de la salvación. Gracias por la suprema esperanza que en ti tenemos. Mira este grupo de hermanos. Miren esta mañana, Señor. Te suplicamos que podamos tener la convicción de Josué de que si tú estás en nuestras vidas, oh Señor, solo debe haber un corazón humilde en el cual tú puedes morar, porque tú lo has lavado por tu sangre derramada en la cruz. Y en ese corazón lavado, tú vienes por el Espíritu Santo. Y en ese corazón donde habita el Espíritu Santo, no habrá muro, no habrá Satanás, no habrá infierno que no sea conquistado. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y consolación del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y hasta el día de su venida. Amén.